Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, este video, en la plataforma de YouTube, el formato de podcast, donde sea que me estén viendo o escuchando, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Acabo de finalizar este estudio, más sin embargo está la introducción para ustedes. Salvo siempre salvo, la salvación se pierde, no se pierde. Bueno, hoy día abordaremos todo esto con fundamento bíblico. 1 hora 20, creo, por ahí de estudio bíblico. Espero que lo disfruten. Que el Señor los bendiga. Se pierde la salvación, salvo siempre salvo. Una vez que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, somos salvos para siempre. ¿O hay algo que nosotros tenemos al realizar, al hacerlo? ¿Vamos a perder nuestra salvación? Hay que entender que esta pregunta ha carcomido los cerebros de muchas personas, ha dividido iglesia. Me atrevería a decir, hermanos, siervos de Dios, que erróneamente han blasfemado contra ellos mismos, perro, hereje, y pues se han llamado tal y cual y han dividido. Entonces, ¿es correcto eso? No. Cuando yo estoy dándome cuenta que este tema de conversación tan complejo de abordar, porque literalmente no va a encontrar ningún versículo que lo diga literal y expresa, ¿sí? Literalmente, no. En muchas ocasiones sacamos por inferencia, pero hay bastante fundamento bíblico para comprender de que la salvación sí se pierde. Y eso es lo que quiero exponer hoy día. Cuando usted se da cuenta que está entrando en una discusión de ego, de soberbia, hermano, deje eso ahí. De verdad. Si se da cuenta que están cayendo en una altivez y que en vez de sacar alguna síntesis bonita en la unión de Cristo, la Biblia nos habla de eso. Hermano, deje eso ahí. De verdad. Porque al final va a terminar dividiendo el cuerpo de Cristo cuando en realidad lo que nos une es el llamado a la santidad. Andar correctamente delante de nuestro Dios. Y ese es el llamado final que yo quiero hacer también. ¿Sí? Porque esto no va a dejar contento a nadie. Sé que algunos me están viendo y dirán, no, la salvación no se pierde. Ok. Y por mucho que exponga todo esto y le dé fundamento bíblico, lidiar con los paradigmas que tiene en su cabeza va a ser tremendamente difícil. Espero con la ayuda de mi Dios, bendito eres Señor, que me dé la gracia, el denuedo, y que el Espíritu Santo obre en su vida para entender de que lo que voy a exponer con respecto a que la salvación se pierde es así, no sea yo, ¿sí? Mi errada forma de tal vez de predicar, mi corta manera de exponer un tema, sino que sea el Espíritu Santo obrando en su vida. Entonces, hay que entender algunas cosas también y que tienen que ver con principios de hermenéutica. Pastor, ¿qué es la hermenéutica? Es del griego hermeneutike, que corresponde al latín interpretari, que significa interpretar los textos sagrados, en este caso la palabra de Dios, estudiar profundamente. No puedo sacar un versículo y decir, esto dice esto porque yo creo, no, sino entender el contexto, hacer una buena exégesis, un estudio a profundidad de lo que uno expone. Y entre esos principios tiene que ver con: no se forma una doctrina de un solo texto, un solo versículo. Yo no puedo hacer una doctrina, hermano, no puedo hacer una doctrina de un solo versículo. Teniendo 100 versículos que me dicen rojo, pero hay uno que dice azul, yo digo, no, azul. No, pero si hay 100 versículos que contraponen lo que usted está exponiendo, no puedo hacer una doctrina, ¿sí? Un fundamento de nuestra base como cristiano y decir, no, pero es que el texto dice azul. Sí, pero cabezón, hay 50 y 100 textos que dicen azul y tú me dices que con uno rojo ya es suficiente. No es correcto, ¿sí? Menos si sacamos por inferencia, si no es literal el texto. O sea, por conclusión, inferenciando en que puede decir esto porque yo creo. No, hermanos. Una doctrina se forma a partir de la coherencia de muchos textos, y eso es lo que quiero exponer hoy día. Tampoco se forma a partir de una parábola. Una doctrina no nace a través de una parábola. Tiene que haber un fundamento. ¿Por qué? Porque las parábolas no son inferencias, muestra una verdad oculta, es una ilustración que viene a mostrar algo, ¿sí? Que está guardado a través de historias, narraciones. Para abordar si es que la salvación se pierde o no se pierde, primero tengo que abordar qué es la salvación. Y es que la salvación de nosotros como seres humanos tiene que ver con la liberación de un juicio. ¿De un juicio por qué? De un juicio por causa del pecado. Isaías 26, 21. Porque el Señor aquí, voy a abordar algunos versículos rápidamente, ¿sí? Porque esto es a modo de introducción. Para aquellos que me estén viendo y no sepan de qué estoy hablando. Para aquellos que ya saben, aguántenme unos minutos, por favor.
Isaías 26, 21 dice, porque he aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinos. ¿Quién va a castigar? Nuestro Dios. Tiene que castigar, tiene que juzgar el pecado de toda la humanidad. Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Si yo peco, bueno, desarrollamos el versículo. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Se da cuenta? Si yo peco, mi hijo no será juzgado, ni el padre llevará el pecado de su hijo, del hijo. La justicia del justo será sobre él. Si yo soy justo, cae sobre mí la justicia. Dios pesará mi justicia, mis buenas obras, lo correcto que hay, el cómo me consagro delante de él. De ahí se llama, o se dice que la salvación es personal. Y la impiedad del impío será sobre él, ¿sí? Ezequiel 18:20. Es interesante esto porque, y aquí viene con el hecho de decir, no se saca una doctrina de un versículo. Ezequiel 18:20 nos muestra que si yo peco, yo muero. Si yo ando en justicia, yo me salvo. No se malinterprete, la salvación no es por obra. Pero entiéndase de un tema de perseverar. Ya lo voy a abordar y lo voy a ir desarrollando. La salvación no es por obra y ya se lo voy a abordar. ¿Sí? No quiero que malinterprete lo que estoy diciendo, sino para desarrollar este versículo. ¿Por qué? Porque usted mira, pero hermano Cris, tenemos a Pablo y Silas en el libro de los Hechos, donde Pablo dice al carcelero, dice, cree, sí que tengo que hacer para ser salvo, cree y serás salvo tú y tu casa, tu familia, tu hogar, todos los miembros de tu casa. No, hermano, la salvación es personal. Yo tengo que creer para ser salvo. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice? Bueno, lea el versículo siguiente. Finalmente van a la casa de él y predican el evangelio y son salvos el resto de la familia. Entonces, Pablo está hablando ahí de una promesa preciosa de que si yo soy salvo, yo predicaré a mi casa. Yo alcanzaré a los míos, porque quiero que Cristo alcance el corazón de aquellos y sean salvos también, sean justificados y redimidos en mi hogar. Es una promesa más que el hecho de que yo soy salvo, ok, yo soy salvo, entonces toda mi casa es salva. No, hermano. No se trata de eso. Ezequiel y ese versículo de alguna manera se contradicen porque están abordando cosas distintas. La salvación es personal. Recae sobre nosotros la justicia cuando estamos en justicia. Si yo soy justo y mis hijos son pecadores, caerá sobre ellos el pecado y el juicio. Así que, ojo, atentos. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es el reflejo, ¿sí? de nosotros como árboles? Un manzano no da limones, un manzano no da pera. Entonces, cuando vemos Mateo 7, el contexto de Mateo 7 habla de la justicia, habla de lo bueno, habla de lo malo, habla de separar aquello que realmente es honorable, justo, recto, pero también habla de, ojo, hay una diferenciación de aquellos que se creen buenos, pero no lo son. Y ahí habla también de aquellos que se disfrazan, ¿sí? Que aparentan. Dice, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal o cual cosa, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque son personas que hacen aparentando algo, pero no son verdaderos. Pasa con los fariseos eran hipócritas. Aparentaban, hacían buena obra, sí, oraban, sí, ayunaban, sí, cantaban al Señor, sí, tenían amor en su corazón, no. Por lo tanto, las buenas obras que hacían, ¿eran rectas delante de Dios? No, eran hipócritas. Y eso es lo que nos está mostrando Mateo. Se lo digo superficialmente para que usted entienda de que no tenga temor ni miedo. No tenga temor ni miedo. ¿Sí? Es que, hermano Cris, tengo miedo, tengo temor de que, sí, porque el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, hermano, usted tiene buen fruto, sí, entonces relájese, tranquilo. Sí, pero es que peco, yo también, pero no es una constante en mi vida todos los días, porque no practico pecado. Pero un árbol, un manzano, va a dar manzana. Si usted es hijo de Dios, tendrá fruto, obra, gloria a nuestro Cristo amado. Y esa es la diferenciación, ¿sí? Ahora, yo no conozco su corazón. Y ahí la palabra me dice, por sus frutos los conoceréis. No lo que usted diga, sino el cómo es su vida día tras día y cómo eso persevera en el tiempo. Porque, ojo, hay brujos, brujas, hay gente que habla muy bonito, pero tarde que temprano, ¡fua!, es descubierto. Tarde que temprano. Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquí está hablando, bueno, Romano habla a un pueblo, a una iglesia, a iglesias en Roma conformada por judíos y gentiles. Gente que es judía y gente que no es judía. Hay un contexto interesante durante los 11
11, casi 12 capítulos de Romanos, donde Pablo habla a una iglesia, básicamente los primeros 11 capítulos le habla al pueblo judío, a la iglesia cristiana, pero puntualmente judío, donde le habla de la justificación por la obra de la ley que no sirve de nada, donde habla que no pueden andar juzgando, criticando por día de reposo, no, porque Cristo lo hizo todo. Y aquí habla de eso, ¿sí? Del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y hace la distinción del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de nosotros como iglesia. Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán, y por el pecado la muerte, ¿sí? El resultado del pecado, Adán y Eva en el huerto del Edén, significó juicio, condenación, dolor, tristeza, amargura, todo eso por causa del pecado y la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como hemos pecado toda la humanidad, y así lo dice Isaías 26:21, dice, porque aquí el Señor va a salir de su lugar, el primer versículo que leí, si a castigar la iniquidad. Bueno, todos tenemos que ser juzgados y condenados. ¿Por qué? Porque hay pecado, por eso viene el juicio. Estoy hablando de por qué va a haber juicio. Por eso. Romanos 5:18 al 19 dice, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión que hizo Adán con Eva, llegó a todos los hombres, nos incluye a usted y a mí, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es la justicia de uno? Jesucristo nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuándo? Pero ¿cómo puedo ser llamado justo? ¿Cómo puedo ser justificado, redimido? ¿Sí? ¿Cómo hago la distinción de todo? Porque no todos son justificados y redimidos. Ok. Entonces, ¿qué es la salvación? Juicio. O sea, ¿qué es la salvación? Liberación de un juicio. ¿Juicio por qué? Por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, hermano Cris, pastor, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Hay un montón de versículos que nos hablan de fe, de creer. Un montón. Voy a abordar alguno. Romanos 3:21-24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Ahora, aparte de la ley, ¿sí? Antiguo Testamento. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hay muchos versículos, esto es un pequeño paréntesis, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde usted encuentra esta palabra, por la ley y los profetas. Está apuntando a Jesucristo, no es otra cosa. Atento a la mala interpretación de ese versículo. Testificada por la ley y los profetas, que significa que el Antiguo Testamento, toda la ley y todos los profetas apuntan, testifican, ¿a quién? A la justicia manifestada ¿en quién? En Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe en Cristo. Punto. Se acabó. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. No todos, sino para aquellos que creen en Él. ¿Por qué? Mi vecino no cree. Entonces, se manifiesta la justificación, la justicia de Dios en mi vecino. No, ¿por qué? Porque no cree en Él. Simple. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Un regalo inmerecido. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Y somos justificados gratuitamente por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su providencia, por su beneplácito, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Dios perdonó nuestros pecados. Somos salvos en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Toda la inmundicia, la cochinada que fuimos en una vida pasada al ser confrontados por el Espíritu Santo, nuestro pecado, y que merecemos la condenación, el juicio, y reconocemos la gracia y la misericordia de nuestro Dios manifestada en Jesucristo, nuestro Salvador, en la cruz, en el derramamiento de su sangre, somos justificados. Todos los pecados, la inmundicia de lo que fuimos quedó atrás. Me arrepiento. Ya no soy el mismo. Soy una nueva criatura. No puedo hacer las cosas mismas de ayer. Las cosas ya pasaron, hermano. Ya pasaron.
Tiene que haber una metanoia, una transformación en mí y ser una nueva creación. Con Cristo como centro de mi corazón. Con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, su justicia. De manifestar que su justicia. Tiene que haber una manifestación en nosotros de la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo. Y nosotros no hemos hecho nada. Fuimos justificados. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. ¿Por medio de qué? De nuestra fe en Cristo. Es creer en fe. Punto. Se acabó, no hay más. No tengo que añadir absolutamente nada a eso. A fin de que Él sea el justo. La gloria y honra sea para nuestro Cristo. Y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:21. Es el versículo más extenso que quería abordar. Tenemos Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que le abordaba con respecto a Pablo y Sila al carcelero. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en mi corazón. Confesarlo con la boca. Pero pastor, ¿sabe qué? Yo hice una oración hace 10 años atrás. ¿Ok? ¿Soy salvo? No. ¿Cómo no? No, porque no cree que porque usted dijo una oración basta. No, tiene que haber en su corazón una conversión. O sea, yo tuve que arrepentirme de mis pecados pasados, entendiendo que Cristo murió en la cruz por causa de mis pecados, y al creer en Él, confesarlo, ¿sí? Esa confesión, porque dice que si confesares con tu boca, ok, pero tengo que confesarlo para ser salvo, ok. Si es así, entonces explíqueme un mudo como salvo. Un mudo como salvo, un mudo no puede hablar. Entonces un mudo no puede ser salvo porque no puede confesarlo con su boca. No, pero en lenguaje de señas, no lo dice la palabra. Entonces no seamos tan hiperliteralistas, ¿sí? Cuando habla de la confesión con nuestra boca tiene que ver con un testimonio, y ese testimonio son muchas cosas. La confesión delante de mucha gente, la iglesia, el bautismo en agua, nuestro fruto, nuestras obras, nuestro perseverar, nuestro lenguaje, lo que escuchamos, lo que vemos, el cómo nos comportamos, nuestra vestimenta, es un todo. Es un todo. Entonces ahí es cuando la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros obramos, por supuesto, no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Guardamos ley? Sí, porque son parámetros de diferenciarnos del mundo. Pero no guardamos ley para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces la confesión tiene que ver con algo que ya creí en mi corazón. Por lo tanto, Juan 3:16 habla del creer, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, todos, que ha manifestado su gracia, su misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:11-12. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos. Toda la Biblia nos habla de creer, nada más. Usted no tiene que ser bautizado en agua, usted no tiene que hacer obras para ser salvo. No, usted no tiene que hacer nada más que creer en la obra redentora, justificadora de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. No es por obra, no es por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, ¿sí? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no es por obra, para que nadie se gloríe. La gloria y la honra sea nuestro Cristo. Ok, entendiendo esto como introducción, abordemos los dos fundamentos. Número 1, el calvinismo erráticamente establece que no se pierde, que una vez que usted es salvo para siempre. Para sostener esta errada interpretación, en ocasiones se llegan a herejías tremendas, como por ejemplo, el que una persona, un hombre o mujer, quien sea, pueda estar cayendo en adulterio, o sea, esté casado, casada, y está engañando a su pareja en el acto sexual, le da un paro cardíaco en el pecado, hermano, un pecado que es premeditado. Usted no sale de casa y adulteró, no. Para llegar a un adulterio se pasan etapas. Y ellos establecen, es una herejía, dése cuenta lo tremendo que es esto. Que alguien que es salvo, que es hijo de Dios, que tiene buen fruto, que está en el acto sexual y muere, se va al cielo. Establecen que aquellos que han creído en Jesucristo se suicidan, van al cielo.
O sea, podríamos decir entonces que Judas Iscariote está en el cielo. Está con Dios, en la gloria de nuestro Padre. Cuando la palabra habla del hijo de perdición. Para sostener, hermano, la herejía, para sostener que una vez salvo, siempre salvo, tienen que llegar a su extremo. La palabra no es lo que nos muestra. Voy a abordar algunos versículos que sostienen a aquellos que son calvinistas o que piensan que la salvación no se pierde. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna, nuestro Salvador diciendo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero pastor, ahí está diciendo que nadie los arrebatará de su mano, que no pereceré jamás, que si Él nos da vida eterna, jamás seremos arrebatados. Veamos lo que dice el versículo. El texto dice, nadie, ¿sí? Nadie. Externo, hermano. Externo. Nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Señor. Y es que Él nos está diciendo que tenemos que tener seguridad, confianza en que si estamos en Él, nadie nos arrebatará. Nadie. Romanos claro en esto y lo abordaré más adelante, por cierto. Pero acá nos aborda que si una persona, escucha bien, por decisión propia, por la libertad que Dios nos ha dado, porque hermano, yo tengo la libertad de o sigo la iglesia, sigo perseverando, sigo glorificando a Dios o me voy al pecado y miento, mato, asesino, adultero, fornico y hago, porque tengo esa libertad, amén, tengo esa libertad. Entonces cuando acá dice que nos da vida eterna, que no pereceremos jamás y que nadie nos arrebatará de su mano, está hablando de alguien externo, pero en su voluntad, en su decisión personal, usted puede apartarse. Usted puede apartarse porque en ningún momento el versículo lo dice. En ningún momento lo dice. La vida eterna está asegurada para quienes permanecemos en Cristo. Esto es una constante que vamos a ver a lo largo de todo el estudio. ¿Sí? En la permanencia en Cristo, pero no elimina el libre albedrío de apartarnos voluntariamente. Hebreos 3, 12, 14, ya lo leeré. Además, el contexto anterior, ¿sí? De Juan 10, 27, 28, indica que esta promesa es para las ovejas que escuchan, obedecen, seguimos a Jesús. Usted es oveja porque Él es nuestro buen pastor. ¿Sí? Un buen pastor su vida da por las ovejas. Si usted es oveja de Cristo y es nuestro buen pastor, Salmo 23, Jehová mi pastor, Cristo nuestro pastor, yo escucho su voz y le obedezco. El obedecer implica ¿qué? Caminar en la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, el contexto es yo le doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie la arrebatará de mi mano si yo pertenezco al redil de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, enfatiza todo este versículo con relación a la necesidad de la obediencia y una relación íntima y continua. Mire, Hebreos 3, 12, 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por lo tanto, ¿puedo apartarme del Dios vivo? Por supuesto, así el autor de Hebreos lo está diciendo. Ya sea Silas, Bernabé, Pablo, quien haya sido. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? Hermanos, el autor le está hablando a la iglesia. Le está hablando a un siervo, un cristiano. Te puedes apartar, no hay incredulidad en ustedes. Antes dice, escuchen esto, iglesia, porque esto es para todos nosotros. Exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces no se moleste cuando un hermano le diga, hermano, está haciendo las cosas mal, se está apartando, ¿qué pasa? No está yendo a la iglesia. Sigue consagrado al Señor, anda en santidad, en justicia. No, hermanito, bueno, ahí le exhorta, lo motiva, lo alienta, lo confronta con amor, con misericordia, como si fuéramos nosotros mismos. Exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza desde el principio. ¿Se da cuenta que Hebreo 3, 12, 14 nos está hablando de un perseverar, de un mantenernos firme, de no apartarnos de un Dios vivo? Se puede apartar, por supuesto, a aquellos se les llaman apóstatas, que se apostatan, se apartan de la fe, de lo que creyeron. Entonces, cuando dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, es la confianza que yo tengo. ¿Saben? Hay una muy engañosa, errada, sucia, hermano, porque sucia,
forma de sostener el salvo, bien, salvo siempre salvo, de decir que aquellos creemos, bíblicamente, porque es así, la interpretación bíblica lo dice, que aquellos que creemos que la salvación se pierde, dicen, yo no sé cómo pueden dormir tranquilos, yo duermo tranquilo, hermano. Yo estoy confiado en mi Señor y este versículo a mí me da la confianza. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie la arrebatará de mí. ¿Por qué? Porque confío en Él, estoy en Él seguro y mi voluntad y mi corazón es estar en Cristo Jesús. Pero usted no peca, Cris, hermano, si peco. Dios sabe que peco y me avergüenzo en muchas ocasiones. Él sabe que es así. De muchas maneras, hermano, como esposo dejo mucho que decir, como padre, como predicador, como pastor, en muchas formas, por pensamiento, por palabra, por acción, de muchas maneras. Pero yo no ando practicando pecado. Mi corazón es estar en rectitud delante de él, honrarlo, que se manifieste su justicia, su misericordia, su amor por medio de las obras que realizo día tras día. Mi confianza está ahí. Yo no ando con terror de perder mi salvación. Yo confío plenamente en él. ¿Se da cuenta? Porque el calvinismo o los que sostienen que la salvación no se pierde, dicen los que dicen que se pierde, yo no sé cómo pueden dormir tranquilo, cómo tienen seguridad. Yo tengo seguridad en mi Cristo. Yo estoy confiado. Estoy confiado en él, no en mí. Porque aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Mi confianza no soy yo. Mi confianza está depositada en mi Señor. Pero yo tengo que perseverar. Yo tengo que instruirme espiritualmente. Continúo. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿en él quién? Cristo Jesús. Es Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, que es el evangelio, la buena noticia. ¿Qué buena noticia? ¿De qué? Vamos a ser condenados, juzgados. ¿Sí? Vimos el juicio, pecado, el alma que pecara, éste morirá. Pero el evangelio son buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Entonces, una vez que oímos el evangelio de que en Cristo somos justificados, redimidos, santificados, somos hijos de Dios al creer, Juan 1:11-12, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ok? Habiendo creído en él, amén, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados. Entonces, claro, podría decir el calvinista o aquel que sostiene salvo siempre salvo, somos sellados. ¿Quién puede quitar ese sello? Abordemos el versículo. El sello del Espíritu Santo es una garantía de salvación. ¿Cómo se manifiesta aquello? Porque usted no lo ve. Si usted no me ve ningún sello en la frente, ni mucho menos. Pero hay formas en las cuales se manifiesta este sello, que es la presencia del Espíritu Santo en mí. ¿Cómo? Fruto. Y ahí tenemos Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Del Espíritu Santo. O sea, la consecuencia de tener el Espíritu Santo es el amor, misericordia, fe, mansedumbre. ¿Sí? Todo ese fruto, la consecuencia de abundar, de crecer, de perseverar, de caminar en rectitud, en justicia, por medio del Espíritu Santo dentro de mí. Es el sello. ¿Cómo sé que usted es sellado por su fruto? Usted me puede decir, yo soy cristiano, llamo al Señor y tengo a Cristo en mi corazón y adoro y voy a la iglesia y canto, aleluya. Sí, pero se engaña a su esposa, le pega a sus hijos, no anda rectamente, celebra el Día de los Hombres cuando no se comporta como un hombre. ¿Es correcto eso? No. Mas sin embargo, cuando dice, en él también vosotros, habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo. Ok, el sello del Espíritu Santo es una garantía de salvación. Hermano, ¿queréis cómo saber si soy salvo? Bueno, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Tiene temor de pecar? Sí, tiene el Espíritu Santo. Pero escuche esto, no anula la necesidad de perseverar en la fe. No la anula. ¿Por qué? Porque cuando yo creo, escuche bien esto, cuando yo creo, como lo dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Al creer en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, al confesarlo con la boca, somos sellados. Ezequiel 36, 26, 27 dice que transforma nuestro corazón de piedra a carne, su espíritu viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo. Somos sellados, hermano. Somos sellados por medio de la gracia de nuestro Señor. Ok, pero eso no anula el que usted tenga que perseverar. Escuche esto. El mismo apóstol Pablo advierte a los efesios que no entristezcan el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los cristianos. Pues si tienen el Espíritu Santo, si son sellados, pueden entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30, yo lo leeré. En el sentido de ¿qué? De pecar. O sea, no crea que porque usted tiene el sello del Espíritu Santo, Dios viene a morar en usted, usted viene a ser templo de Dios, usted no puede pecar, no, usted puede pecar.
y otros creyentes que no rechacen la fe. 1 Timoteo 1:19. Ya voy a leerle la cita. El sello asegura salvación mientras el creyente permanezca en Cristo. Y quiero que lo entienda. Usted es sellado, sí, creyó en Cristo, ok. Permanezca en Cristo. Es una constante en toda la Biblia. De tapa a tapa, no es solo el Nuevo Testamento. Es un perseverar. Si no, pregúntale al pueblo, hermano. Hemos leído Reyes, Crónica, Isaías, de cómo el pueblo, cuando se divide producto del pecado y todo lo que hacen los reyes en adelante, Acab, el rey malo y perverso de las tribus del norte, Manasés, el rey de Judá, tremendamente, hermano, en pecado, en abundancia, en prostitución contra otros dioses. El sello nos asegura, el arras, es una confirmación de que somos pueblo de Dios, hijo de Dios, pero tengo que perseverar. No excluye la posibilidad de perder la salvación si es que me aparto. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Es uno de los versículos para avalar de que el Espíritu Santo es una persona, se entristece. Si fuese una fuerza, ¿cómo una fuerza se va a entristecer? La fuerza de gravedad no se entristece, hermano. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Mantener la fe. ¿Creyó? Sí, manténgase ahí. Y la buena conciencia. Andar en rectitud, en justicia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Naufragaron. Mire, déjeme buscar la cita, porque 1 Timoteo literalmente menciona a aquellos que naufragaron. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer firme, manteniéndonos ahí constantes. 1 Timoteo 1:19. De los cuales Himeneo y Alejandro, creo que lo abordó más adelante, no recuerdo, creo que sí. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro en la iglesia, creyentes, Pablo los entrega a Satanás. ¿Por qué? Porque blasfemaron. Continúo. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Este es nuestro Señor hablando, nuestro Señor Jesucristo. El que oye mi palabra, tengo que escuchar el Evangelio, las buenas noticias, y crea al que me envió. Creemos en nuestro Dios, sí, dice, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, porque eso es la salvación. Está mostrando de cómo nosotros somos salvos. ¿Por medio de qué? Del creer en Jesucristo, en la obra, en nuestro Dios. Atentos acá, porque cuando dice el que oye mi palabra y cree, el verbo cree, no el que creyó, cree, es una constante, es un presente, cree, ok, no creyó, o sea, hace 5, 10, 15, 30 años creyó en Jesucristo, listo, con eso basta. No al que cree, dice, este pasaje está en presente continuo en el griego original, pisteneu, algo así, pisteuo. Yo no sé griego, pero está ahí, los originales, pueden buscarlo. Lo que implica una acción constante. La promesa de vida eterna es para aquellos que siguen creyendo, es perseverar. Tengo que perseverar en la fe, y no para quienes abandonan la fe. Efesios 6:4-6, ya lo voy a leer. Advierte que quienes caen de la fe, habiendo conocido la verdad, no pueden renovar su arrepentimiento, mostrando que pueden pasar de muerte a vida, puede revertirse. Hebreos 4:6. Vamos a Hebreos 4:6. No la tengo, ¿cierto? No la anoté. No sé por qué no la anoté. Hebreos 6, 6:4-6. Hebreos 6:4-6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, fueron partícipes de lo que significa la vida cristiana,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Se da cuenta? Un segundo. Ok, primera de Pedro 1.5. Estoy abordando pasajes que pueden utilizar aquellos que creen que la salvación no se pierde. ¿Sí? Por cierto, eso es lo que estoy desarrollando. Primera de Pedro 1.5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nótese. Somos guardados ¿por qué? Por el poder de Dios. El poder de Dios, pero ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Mediante la fe de quién? Suya y mía. Si yo tengo fe, voy a ser guardado por el poder de Dios. Está condicionado. Hay promesas de Dios que están condicionadas. Salmo 23, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y todos los beneficios que hay en el Salmo 91 para abajo. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que morar. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Entonces tengo que hacer de mi corazón habitar en su presencia. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ok, Jehová mi pastor, ¿qué tengo que hacer? Que mi Dios, que Yahweh, sea mi pastor. Y si en mi pastor yo me convierto en oveja, y si soy oveja, yo sigo la voz de mi pastor. Yo no hago lo que quiero. Entonces todos los beneficios del Salmo 23, del Salmo 91 están condicionados al primer versículo. Acá, el poder de Dios, aunque parezca impresionante, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, el medio es la fe. Está condicionado para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Entonces, este pasaje enfatiza que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto implica una protección de Dios que está condicionada a una fe activa y continua. Perseverar. Si una persona abandona la fe, deja de estar bajo la protección divina, como se observa en pasajes como Segunda de Pedro 2, 20 al 22, donde se describe a quienes regresan al pecado después de haber escapado de la corrupción del mundo. Leo la cita. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, lo que éramos antes, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque le conocí, escuché la palabra, creí, amén, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Ojo, atentos ahí, son vencidos. Usted se va a enredar, probablemente va a caer en pecado. Hermano Cris, yo voy a pecar, sí, pero no practique pecado, no se enrede para ser vencido. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Les doy un ejemplo, triste y lamentablemente, mi Cristo se glorifica en ese varón, Alejandro, Almighty. Usted lo ve, hermano, y lamentable, hermano, lamentable lo que pasa con ese siervo. Yo ruego a mi Señor que transforme su vida, porque ciertamente, porque es un muy mal ejemplo de lo que se supone que es un cristiano, porque él cree ser cristiano, pero su estado, hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Espérenme que me pica el ojo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ok. Pensé que no estaba grabando esto, lo estoy grabando. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué lamentable. Entonces, ¿puede volver atrás? Sí. Sí. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, y aquí viene una promesa preciosa que tiene que ver con lo que vimos en Juan, en el primer versículo también, ¿sí? De la seguridad de nuestra salvación. Escucha esto. Porque estos versículos a nosotros nos dan la seguridad de que estamos firmes en Él. Pero no malinterpretemos. Hagamos una buena hermenéutica, una buena exégesis. El estudio correcto de este versículo.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, ni la muerte, ni la vida. ¿Se da cuenta que es todo externo? Esto incluye a la suegra. Nada externo puede separarnos del amor de Dios. Pero esto no significa que una persona no pueda apartarse por voluntad propia. Usted mira, pero hermano, ¿crees quién querrá apartarse por voluntad propia? ¿Sabe cuándo? Cuando usted peca, y peca, y peca, y peca, y peca, y practica pecado, y anda en la carne. Va a llegar un momento en que, como dice la palabra, Dios lo va a soltar a la concupiscencia de sus pensamientos. Pornografía, pornografía, pornografía. Va a llegar un momento, hermano, en que el pecado va a ser tan abundante que usted anda en la carne, usted no anda en el espíritu. No es que usted quiera apartarse de Dios, porque sé que se siente putrefacto ante el pecado, ante la debilidad que usted tenga, no sé cuál sea. Yo hago un llamado ahora a arrepentirse, a quebrantarse. El pecado no puede enseñorearse en usted. Fuimos libres. Esclavos del pecado éramos antes, hoy día somos libres en Cristo Jesús, pero usted tiene que vivificarse, tener vida espiritual por medio de la lectura de la palabra, de la oración, de una búsqueda constante de la justicia, el amor, la misericordia de Dios, de andar en rectitud, de perseverar. Entonces acá habla de todo lo externo, ni ángeles, ni principados, ni muerte, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Pero eso no significa que por su propia voluntad usted se aparte, porque no lo dice el versículo. El amor de Dios permanece inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no muda, no cambia. Pero el ser humano tiene la libertad de rechazarlo. Como lo muestra 2 Timoteo 2:12. Escucha lo que dice. Si le negáremos, o si le negamos, Él también nos negará. La seguridad en Cristo es condicional a la perseverancia de la fe. Tiene que haber en nosotros un perseverar constantemente. Ok. Ahora voy a exponer un montón de versículos que tienen que ver con se pierde. ¿Sí? Todo lo anterior era aquellos versículos que pueden usar para decir no se pierde porque tal dice cual, tal dice tal, y estos versículos afirman de que ni la muerte ni principio, nada nos separará. Bueno, pero usted puede apartarse. Salvo que usted persevere. Yo le voy a hablar de versículos ahora que nos muestran. Tanto, ojo, en el Nuevo Testamento, luego en el Antiguo Testamento y una verdad final que vamos a concluir con ello. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cuál es el problema en Gálatas? Pablo le habla a la iglesia de Gálatas que una vez habiendo creído en la justificación, en la redención en Cristo Jesús, quieren volver a la ley. Hay dos pactos, hermano. Antiguo pacto o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es gracia. No somos justificados por las obras de la ley. Pablo habla constantemente de esto. Tanto en Romano, Colosense, que es un resumen de Romano de alguna manera. Tenemos Gálatas también. Efesios. Pablo habla constantemente de esto. Y el problema en Gálatas es que era una iglesia que ahora querían circuncidarse y volver a la ley como medio de justificación. Entonces aquí les dice, de Cristo os desligasteis. Se apartaron. Están apostatando de Cristo. Dice, los que por la ley os justificáis. Entonces, si usted quiere ser justificado por la ley, guardar Shabbat, comer kosher, fiestas bíblicas y todo aquello, se está apartando de Cristo. Si usted cree que tiene que añadir todas esas obras para ser justificado, usted está cayendo en el judaísmo, está judaizándose, por lo tanto, se está desligando de Cristo. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Usted puede caer de la gracia? Sí, por muchos motivos, entre ellos esto. Este versículo es una advertencia clara para aquellos que, después de haber conocido la salvación, la fe en Cristo Jesús, intentan justificarse por las obras de la ley. La clave acá está, de la gracia habéis caído. Muestra posible que usted se pueda apartar. Segunda cita. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27.
sino que golpeo mi cuerpo. Pablo hablando a la iglesia en Corinto. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, Pablo entiende lo que significa morir a lo carnal. Hermano, este cuerpo no puede ser mejorado, este cuerpo tiene que morir. Y todos los deseos de la carne tienen que morir. Tenemos que edificarnos espiritualmente, no carnalmente. Cuando Pablo habla, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, es que el cuerpo tiene que morir. Cristo dijo, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser llamado cristiano, ¿sí? Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está hablando Pablo. Pablo cuando expone, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Significa que él no hace lo que él quiere, que el cuerpo carnal y los deseos de la carne, la flojera, la lujuria, el adulterio, la estafa, el dinero y todos los placeres de la carne, Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo dejo de lado. Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Su carne desea, hermano, deleitarse. Pero no hacemos lo que queremos, golpeamos el cuerpo, lo ponemos a servidumbre. ¿De qué? De la voluntad de nuestro Dios. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, porque recordemos que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Por eso dice, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconoce que incluso él, el gran apóstol Pablo, ¿cómo apóstol podría ser descalificado si no controla su cuerpo y vive en santidad? La palabra eliminado, adoquimos en griego, se refiere a ser reprobado o rechazado. Si un apóstol como Pablo reconoce la posibilidad de ser eliminado, implica que ningún creyente, hermano, puede presumir una salvación automática sin perseverancia y disciplina espiritual. Usted tiene que andar en santidad. Tenemos que andar en rectitud. Si Pablo dice que puede ser eliminado, hermano, ¿qué queda para nosotros? Sí, pero es que, hermano, y no dice Pablo que es eliminado. No, hermano, porque hay un perseverar. Él está mostrando que constantemente muestra cómo su cuerpo es llevado a servidumbre. O sea, naufragó 3 veces, golpeado, latigado, apedreado, perdió la esperanza de vida, dice la palabra. Es un tipo que entregó su cabeza, su cuello por causa del evangelio. Obviamente no va a ser eliminado porque es un hombre que nos muestra el camino que, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero si muestra la posibilidad de ser eliminado por causa de ¿qué? De no andar en santidad, del pecado, el apóstol Pablo, que queda para nosotros. Y a vosotros también, queráis en otro tiempo, hermano, este estudio se da para largo. Si usted quiere perseverar, persevere, como usted quiera. Si usted quiere apartarse, no sé cuánto hay, si se quiere ir, problema suyo. Me queda bastante, hermano, todavía, me queda bastante. Para mí, este estudio es tremendamente importante. Y yo le voy a dar con todo, a la hora que termine. Son las 11, yo le doy. Y a vosotros, dice Colosenses 1, 21, 23, perdón. Colosenses 1, 21, 23. Tercera cita. Y a vosotros también que erais en otro tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Sí? ¿Muerte de quién? Cristo Jesús. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo nos santifica, hermano. Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es así como nos presentamos ante Él, no por algo que hacemos nosotros, sino por la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Si cuando usted diga, no, hermano, yo no soy santo, hermano, si la palabra dice que usted es santo, por medio de la sangre de Él, somos los santos de nuestro Señor Jesucristo. Continúo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer fundado, firme en la fe, sin moverme de la esperanza del evangelio que había oído, que oí. Firme, hermano, fundado. ¿Cuál es nuestro fundamento?
Cristo. Es Cristo. Pero ¿qué tengo que hacer? Permanecer firme. Aquí Pablo condiciona la reconciliación y la presentación como santo e irreprensible a si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Soy reconciliado? Si tengo que permanecer firme, fundado. ¿En qué? En la fe. ¿En qué fe? En la que he creído, en Cristo Jesús. La permanencia de la fe no es automática ni garantizada. En términos de que, siempre será así. No, hermano, tengo que perseverar. Hay una perseverancia en mi vida de creer, de la fe, en la fe que creí. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo me aparto de la fe, los beneficios es la condición, es lo que le decía Salmo 23, Salmo 91. Todos los beneficios están condicionados a Jehová mi pastor, habitar al abrigo del Altísimo. Condición. Acá la condición es permanecer firme. Cuarta cita, 1 Timoteo 1, 18 al 20. Estas son citas del Nuevo Testamento. Voy a abordar citas del Antiguo Testamento y voy a concluir con una perla. Este mandamiento, hijo Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, 18 al 20. Este mandamiento, dice Pablo, hijo Timoteo. Pastor, ¿Timoteo era hijo de Pablo? No, pero lo amaba con un corazón tremendo. Como el corazón que tenía Pablo, que además de ser apóstol era pastor. Tenía ese corazón pastoral, como padre. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo, Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto lo abordé como contrarrespuesta a uno de los versículos de aquellos que te dicen que la salvación no se pierde. Pablo menciona a dos hombres que habían naufragado de la fe, o sea, se apartaron, apostataron, Himeneo y Alejandro. ¿Indica que es posible desviarse y abandonar la fe? Sí, se puede desechar la buena conciencia. El naufragio de la fe es una consecuencia de abandonar la fidelidad en Cristo Jesús, lo cual demuestra que la salvación no es incondicional, es condicional. Sigo. Tengo 6 citas, si no mal recuerdo. 6 citas. De ahí voy a abordar Antiguo Testamento. 5, Hebreos 3, 12, 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Exhortados, ¿sí? Se lo manifesté hace unos minutos atrás. Entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, esto no se lo había leído, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes, eso es perseverar hasta el fin, nuestra confianza desde el principio. El autor de Hebreo acá advierte contra la posibilidad de desarrollar un corazón incrédulo y apartarse del Dios vivo. ¿Mediante qué? El pecado, hermano. Además, la participación en Cristo está condicionada a retener firme hasta el fin de nuestra confianza. El apartarse es un peligro real y perseverar es necesario para permanecer como participantes de Cristo. Sexta cita final, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro llama a los creyentes a estar atentos para no ser arrastrados por el error y perder su estabilidad espiritual. La advertencia muestra que incluso los creyentes firmes pueden caer si no están vigilantes, reforzando la idea de que la salvación depende de una fe activa y una vida vigilante, en perseverancia. Voy a abordar algunos versículos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo lo que abordé ahora es Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento también aborda de esto. Y aunque el Antiguo Testamento no aborda directamente el tema de la salvación, ¿sí? Como el Nuevo Testamento, o al menos en el mismo sentido que el Nuevo Testamento, hay pasajes que se usan para ilustrar la necesidad de perseverar en la fe. Aún el Antiguo Testamento nos muestra el principio, que yo le vengo diciendo hace mucho rato, que la perseverancia es un principio bíblico en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Perseverar en la fe y en la obediencia.
Fe y obediencia, creer y obedecer. Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió. Por ello morirá. Pero yo hice muchas obras hace 10 años atrás, sí, pero hoy día usted se está apartando, usted está prevaricando, igual que los inicuos. ¿Qué va a pasar? Morirá. Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, ¿existe la posibilidad de que Dios quite su Santo Espíritu de mí? Sí. ¿Existe la posibilidad de que Dios nos eche delante de él? Sí. Amén. El Nuevo Testamento dice que los puede entregar a la concupiscencia de nuestros pensamientos, a la lascivia. ¿Usted quiere pecar? Vaya, peque, no hay problema, tranquilo, no pasa nada. Si salvo, siempre salvo. ¡Ah! Y verá cuando ya se encuentre completamente apagado, seco del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto los pecados que usted tiene en su vida? No, pero siga con la herejía nomás, salvo, siempre salvo. Segunda de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15:2. Tercera cita. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, las tribus del sur. Jehová estará con vosotros si vosotros anduviereis con él. Bendito sea el Señor, que nuestro Dios nos ama, nos bendice. Sí, pero usted está con él. Jehová estará con vosotros si vosotros anduviereis con él. Si le buscaréis, será hallado de vos. Si le buscaréis, será hallado. Usted no puede hallar nada si usted no anda buscando. Pero si usted busca a Jehová, Yahweh, nuestro Dios, a Cristo amado, será hallado. Dice, mas si le dejareis, él también os dejará. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Dios tenga misericordia. Y por último voy a concluir con esta última cita, que tiene que ver con el pacto. Y esto es importante. Aquí concluyo, con la guinda de la torta. El Antiguo Testamento es un antiguo pacto justificados por las obras de la ley, donde nadie va a ser justificado. Pero algunos fueron justificados por su fe, porque a fin de cuentas en la fe somos justificados. Dice Efesios 2:8 que somos justificados por medio de la gracia. ¿Sí? Somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz, yo tengo que creerlo. Y ahí tenemos Hebreos 11, donde habla de estas columnas de hombres y mujeres de fe que creyeron. Abraham fue justificado porque creyó. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Son pactos. ¿Puedo abandonar un pacto? Sí. Se entiende por pacto, nótese tipo contrato. Ejemplo, quiero arrendar una casa. Veo una casa, se arrienda, voy a andar al arrendatario, le digo, hola, quiero arrendar su casa. Ok, hagamos un acuerdo, un pacto, un testamento, un escrito ante un juez que diga que usted mensualmente en tales días, 5 días del 1 al 5, me pagará el arriendo, $500, 500,000 pesos chilenos, etcétera, todos los meses, y usted se hará cargo de las cuentas y todas las condiciones. Ok, hay beneficios, hay responsabilidades. Sí. Un año, a los 6 meses, yo no quiero seguir ahí. Pero resulta que la letra chica de este acuerdo dice que estarán sujetos ambas partes a un año. Si alguna de las ambas partes, X, ¿sí? Ejemplo, esto es un ejemplo, puede que lo diga o no, son condiciones que cada quien pone. Si alguien antes del año decide apartarse, tiene que quedar como mutuo acuerdo. Si no hay mutuo acuerdo, tendrá que pagar tanta cantidad de dinero por el incumplimiento de un contrato. Esto pasa también en la empresa. Usted cuando lo contratan como trabajador, usted presenta su servicio. Le paga mensualmente. Si usted no cumple con sus responsabilidades, como por ejemplo tener que ir y cumplir con su servicio, usted va a ser despedido. Son consecuencias de no cumplir el pacto, el acuerdo, el contrato. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo mismo. Usted cree en Cristo Jesús y somos del nuevo pacto, de la gracia. Usted tiene que perseverar, usted tiene que avanzar consagrado en justicia. Usted tiene que apartarse del pecado. ¿Qué pasa si yo ando en pecado?
si yo no persevero, si yo no me consagro, ¿qué cree usted? Es un pacto. El Antiguo Testamento es lo mismo. En el Antiguo Testamento, el pacto, el símbolo de que yo realmente he creído en este acuerdo, en este pacto para con Dios, de que será llamado mi Dios, pero yo lo obedeceré y tendré muchas bendiciones. Deuteronomio 28, del 1 al 14, es la señal, un símbolo, la circuncisión. En el Nuevo Testamento también hay señales, entre ellas el bautismo, el confesarlo con la boca, mi forma de vivir, de vestir, de hablar, el consagrarme, el congregarme en una iglesia, son símbolos, hermanos, de que soy cristiano, porque es el fruto. ¿Pero puedo caer y abandonar un pacto? Sí. Lo mismo la salvación, porque es parte de este pacto. Veamos. Abandonar el pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 31 al 20. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, esto es Canaán, la cual fluye leche y miel, abundancia, prosperidad, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán. Escuche esto. E invalidarán mi pacto. Dios hace pacto eterno, sí, Dios, porque Él es inmutable. Usted y yo, hermano, nos cambiamos todos los días. Un día lo amo, al otro día lo odio, un día lo... Pero hermano, y que no podemos odiar, sí, pero somos perversos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y sobre todo, si usted anda en la carne, si usted anda en el espíritu, abandonando la carne, amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, fe, sí, todo aquello que es el fruto del espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Anda en la carne. Entonces usted puede invalidar un pacto, por supuesto, lo dice Deuteronomio. Deuteronomio 29, 25. Y dirán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Dios saca por medio de Moisés al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, como nos libró a nosotros de la esclavitud del pecado, nos liberta y les da leyes. Fíjese que la ley se la entrega a Moisés cuando salen de Egipto, cuando comienzan a rondar el desierto para llegar a tierra Canaán. Al principio dice, un pueblo que no tiene leyes, que conoce las leyes de Egipto, que idolatran a otros dioses, las leyes son tales, ¿sí? 10 mandamientos entre muchas otras leyes más. Ok, así tienen que andar. Esto es lo correcto. Luego, antes de introducirlos a tierra prometida, Levítico, esto es Éxodo, ¿sí? Éxodo, saliendo, Levítico, Deuteronomio, ingresando, les entrega, les recuerda nuevamente la ley por medio de Josué, porque es con él con quien entran en la tierra Canaán. Con nosotros ocurre lo mismo. ¿Qué le hace pensar? Yo hace un tiempo atrás le pregunté a mi iglesia, hermanos, ¿tenemos que guardar la ley? No. Sí. No. Algunos sabían a dónde iba la pregunta. Por supuesto que hay que guardar ley, hermano. ¿Cómo no va a guardar la ley? O sea, mentimos, matamos, pecamos, aborrecemos, idolatramos a otros dioses. Ah, no, hermano Cristo. Entonces guardamos ley, pero guardamos ley no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Se entiende? Cuando salen de Egipto se les entrega ley. Salimos de la esclavitud del pecado. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Es nuestra brújula. Jeremías 11, 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Y ellos se fueron tras dioses ajenos para servirle. ¿Sabe cuáles eran estos dioses ajenos? Escuche. Fútbol, Netflix, videojuego. Hola. No, pero hermano Cris, eso no es idolatría. Claro que eso es idolatría. Pues si usted está abandonando a Dios, ¿qué está leyendo? Se puede ver 2, 3, 4 películas, pero no tener tiempo para Dios. No tener tiempo ni 5 minutos en oración. Claro que está cayendo en idolatría. Sí, pero apúntalo, hermanos católicos. Apúntelo. Apúntelo, júzguelo. No, ellos tienen ídolos. Ídolos literalmente sí. ¿Caen en idolatría? Sí. ¿Y usted no? ¿Su trabajo? ¿Sus hijos? ¿No idolatra su pareja? ¿No idolatra el trabajo, el dinero? También es idolatría. Se han vuelto a la maldad de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y ellos fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel
tribu del norte, y la casa de Judá, tribu del sur, escuche, invalidaron mi pacto. ¿Puedo abandonar el pacto? Sí. El cual yo había concertado con sus padres. Santo eres, Señor. Maravilloso, Señor. Nosotros tan inmundos, Padre. Oseas 6:7, termino con esta cita y de ahí voy a dar algunos ejemplos. Oseas 6:7, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Qué dice Oseas? Que traspasaron el pacto, prevaricaron contra mí. ¿Cómo? Por medio del pecado. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Santo eres, Señor. Ejemplo de abandonar el pacto. El pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Segundo ejemplo, Saúl, primer rey de Israel. En 1 Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, le pesó el corazón, se entristeció Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque sabía que Jehová, Yahweh, nuestro Dios, lo había desechado. 1 Samuel 15, hermano. Recordemos en el capítulo 10, dice la palabra que el corazón de Samuel había sido mudado por medio del Espíritu Santo y que profetizó. Ezequiel 36, 27 a 28. Ezequiel 36, 26 y 27. Perdónenme. 3. El pueblo de Judá en tiempos de los profetas. Acá hay dos citas. Segunda de Reyes 17:15. Y desecharon sus estatutos y su pacto. ¿Qué desecharon? Sus estatutos, o sea, su ley. La ley la desecharon. Y desecharon, ¿qué más? El pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué siguieron? La vanidad carnal. Carnalidad. Siga la carnalidad, hermano. Siga la vanidad, no hay problema. ¿Sí? Salvo siempre salvo. ¿Sí? Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Jehová les había mandado que no hicieran de la manera de ellos, las cuales Jehová les dijo, no anden conforme al mundo, no hablen como el mundo, no se vistan como el mundo, no se tatúen como el mundo, no se vistan como el mundo, no vean como el mundo, no escuchen como el mundo. Pero ahí estamos estúpidamente viendo Netflix, jugando videojuegos, vistiendo como el mundo, hablando como el mundo, tatuándonos como el mundo, escribiendo como el mundo, caminando como el mundo, sin ningún tipo de fruto en nuestra vida, porque creemos que somos cristianos. Siga nomás. Jeremías 22:9. Y se responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y los sirvieron. Está hablando del tiempo de Judá, o sea, del pueblo de Judá. Jeremías afirma lo mismo. Dejaron el pacto de Jehová su Dios. Usted puede caer del pacto, usted puede abandonar el pacto. 4. El pueblo de Israel en tiempos de los jueces. Jueces 2:12. Antes de los reyes habían jueces. Dejaron a Jehová, jueces 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Quiero terminar con esta última cita. Y con esto una conclusión final. La última cita, hermano. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Cristo ya murió en la cruz. No va a estar crucificando, hermano, para sí mismo todos los días. Y exponiéndole a vituperio. Eso es pisotear la gracia de Cristo. Cuando pecamos, nos burlamos de nuestro Señor, lo volvemos a crucificar. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La pregunta sobre si se pierde la salvación debe analizarse considerando la totalidad de la Escritura y aplicando principios hermenéuticos sólidos. Aunque existen pasajes que garantizan la seguridad de los creyentes en Cristo, Juan, Romano, ¿sí?, que todo lo externo, también hay advertencias claras sobre la necesidad de perseverar en la fe y la posibilidad de apartarse voluntariamente. La salvación es un regalo de gracia recibido por medio de la fe en Jesucristo, pero requiere de una relación activa y continua con nuestro Señor, nuestro Salvador. La conclusión bíblica es de que la salvación no se pierde fácilmente. No, por supuesto que no. Es confianza. Abogado tenemos para con nuestro Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. No va a perder, hermano, porque de pronto mintió, en un arrebato de ira, dijo algo incorrecto, en un día malo, se levantó con el pie izquierdo, cualquier situación que ocurrió, usted pecó y con eso perdió la salvación. No, iglesia, no piense eso. No es que se vaya a perder la salvación fácilmente. Pero tenemos libre albedrío. Y eso tiene que ver con rechazar también a nuestro Señor Jesucristo, con la libertad que Dios nos ha dado. O incluso volvernos al pecado de forma deliberada. Por lo tanto, se enfatiza la perseverancia y la fidelidad como evidencia de la fe genuina. Pastor, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo, si soy salvo? La arras, el sello del Espíritu Santo en su vida, van a haber cosas que van a ocurrir en usted. Y eso tiene que ver con temor de Dios, perseverar en la fe, continuar en rectitud, esforzarse en hacer las cosas bien. Si siente todas estas cosas en su interior es porque tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo es porque es hijo de Dios. Pastor, ¿sabe que tengo miedo? Porque Mateo 7 dice que no basta con decirle al Señor, Señor. Sí, pero ahí está haciendo una diferencia entre aquellos que hacen cosas en la carne, no por la gloria y la honra de nuestro Dios. No quiero que tenga temor de si es salvo o no, si tiene el Espíritu Santo salvo, si usted persevera salvo, si usted se consagra salvo, si usted ora al Señor. Sí, no es por obras, pero eso son consecuencias de que usted es salvo. Usted guarda la ley, sí, es consecuencia de que usted es salvo. Usted tiene temor de Dios, sí, es consecuencia de que usted es salvo. Usted lo confiesa con su boca día tras día, sí, es consecuencia de que usted es salvo. Es fruto, hay amor y mansedumbre, pero aún así nos equivocamos. Y el Señor lo sabe. Y por eso dice que abogado tenemos para con nuestro Dios. Ahora, hago un llamado a aquellos que me están viendo, que tal vez han andado como ovejas perdidas. Y ahí vemos Mateo 18, del 15 en adelante, donde el versículo 14 a nosotros nos muestra que la voluntad de nuestro Dios no es que ninguna oveja se pierda. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, con respecto a la parábola de la oveja perdida. Mateo 18, versículo 14. No es perdernos. Y si usted anda lejos del redil, vuelve a casa. No le va a recriminar el Padre. Arrepiéntase, quebrántese, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Él tiene misericordia de nuestra vida. Tenemos aún tiempo de llamarle. Y para aquellos que a lo mejor en su vida han ido a una iglesia, han escuchado el Evangelio, lo veo bien difícil, pero es posible.
Cristo murió en la cruz por nosotros. Se hizo maldito, dice la palabra. Entregó, su sangre fue derramada, siendo absolutamente obediente al mandato de nuestro Abba, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Para que no cayera sobre nosotros el juicio, que lo merecemos, incluso hoy. ¿Sabe por qué somos justificados y redimidos? ¿Sabe por qué nos vamos a ir a condenación eterna? ¿Y por qué somos salvos eternamente en Cristo Jesús para con nuestro Dios? Porque Él murió en la cruz. Y si Él murió en la cruz por causa de mi pecado, siendo Él perfecto, justo, maravilloso, dulce, precioso, mi Cristo, pero murió en la cruz, donde el Padre le quebrantó absolutamente, lo aplastó con su ira, en lugar de mi vida y en lugar de su vida. Si usted entiende eso, que eso es lo que rememoramos y conmemoramos en la Santa Cena, lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted entiende eso, usted no va a seguir teniendo la misma vida que tenía. No puede. Es imposible. Por eso Pablo dice que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Porque tenemos vida espiritual. Porque ahora no andamos en la carne, en el pecado, andamos en el espíritu. Y como ovejas escuchamos su voz y lo obedecemos y permanecemos y perseveramos y caminamos justicia en rectitud delante de Él. Eso es señal, es símbolo de que somos sus hijos, de que somos salvos. Si usted nunca ha confesado en Cristo en su corazón, o no creía y hoy día está creyendo y siente algo dentro de su interior, hay cosas que están ocurriendo a través de esta palabra, siéntase tranquilo. No crea que porque hace o no hace una oración, que no está mal hacerla, está bien, puede pasar y como un acto de fe y de señal a todo el resto en una iglesia, confesando a Cristo como Señor y Salvador, usted puede hacer. Pero puede no también, porque se trata de nuestro corazón. Mire, usted puede bautizarse, usted puede hacer la confesión, usted puede ir a la iglesia todos los días. En el libro de los Hechos, Simón el Mago hace todo lo que le dije. Todo lo que le dije. Pero aún así estaba errado. Hay una interpretación ahí que no la quiero abordar en esta hora, pero porque no es por obra. Siempre he tratado de nuestro corazón. Y quiero concluir finalmente con esto. No me discuta, no pelee conmigo en el chat, por favor, se lo ruego. No caiga en arrogancia y soberbia y discutirme que esto y que lo otro. Si usted está contrario al pensamiento que yo estoy exponiendo en esta hora, mi intención era exponerle mi pensamiento, instruirle. Si aún así quiere seguir pensando que es salvo, siempre es salvo, amado, amado de mi corazón, hermano, hermana, aquel que usted me esté viendo, mi llamado final es: perseveremos juntos. Mantengamos la unidad en Cristo. Andemos en rectitud y en justicia. Ese es el llamado final. No dividamos la iglesia. No divida el cuerpo de Cristo. No seamos soberbios en tratar de exponer e imponer mi punto de vista. Son muchísimos los años, muchísimos, hermanos, cientos de años, en la que este tema ha sido un tema complejo y hoy por hoy, triste y lamentablemente, de división a las congregaciones. El llamado final a si se pierde o no la salvación, que ya lo expuse, mi interpretación bíblica y lo que veo a través de la palabra es que si se pierde, si puede abandonar el pacto, mi llamado final es que perseveremos juntos en el amor de Cristo. ¿Le parece? Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra, esta porción. Les leo, hermanos, en el chat. Pueden abrir chat, mis queridos moderadores. Y es así como finaliza este tremendo estudio. Espero que haya sido de mucha bendición. Les leo los comentarios y gracias por estar acá. Dejen su buen like, compártanlo, por favor, si fue de bendición. Y síganme a través de mis redes sociales. Recuerden www.crisarmesa.cl, tal cual aparece en este logo. www.crisarmesa.cl y ahí están todas mis redes sociales. Si quiere ofrendar, también lo puede hacer a través de mi página web. Si quiere seguirme, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ahí está, en la página web. Muchas gracias por su apoyo. Que el Señor les bendiga. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.